Buenas tardes, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga, pero que siempre esté gozando en salud y con nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vamos a hablar de la palabra, algo bien importante en nuestras vidas, algo que tal vez nunca lo hemos escuchado. Bueno, tal vez hemos escuchado, pero nadie lo ha explicado. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Y yo espero, mi hermano, que esta palabra usted la pueda comprobar con su Biblia. También espero que usted, a través de la comprobación en su Biblia, pueda considerarse una persona que ya logró lo que Dios quería que lograra. De esa manera nosotros pues vamos a iniciar hoy este culto. Vamos a orar y vamos a alabarle al Señor con nuestra boca, porque eso es lo más importante en la vida de nosotros, estando con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que guardes nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Que esta predicación, Señor, sea bendecida para todos los hermanos y hermanitas, de principio a fin. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pasará el primer grupo a cantar la primera alabanza a Dios. Esperamos, mi hermano, que también usted lo haga, porque es la única manera que nosotros encontramos para que hallemos gracia en los ojos del Señor. Dios me lo bendiga. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Cansado del camino. Si usted la conoce, por favor, acompáñenos en su canto. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
quedamos con la predicación que Dios les bendiga. Pudo escuchar esa alabanza, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle que muchas veces nosotros con esa alabanza, cuando estamos sumergidos, es bien sabroso cerrar sus ojos y cantarla con el corazón. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque muchas veces nosotros salimos al campo a trabajar para el Señor, en la viña de Él. Y créame, a veces tenemos luchas donde tenemos que quedarnos callados y dejar que las personas actúen como ellos quieran. Pero yo le voy a decir algo, mi hermano. Yo le voy a decir algo a usted. Muchas veces, cuando nos sentimos con aquella sediento de ese Espíritu de Dios, Él no nos deja, pero permite que nosotros saquemos nuestro máximo esfuerzo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que el Espíritu de Dios está con nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ayer fue un caso, salí a luchar, salí al campo, no ganamos ningún alma para el Señor. Y yo en mi mente he estado pasando, ¿por qué? Si llevo casi 18 años de trabajar en el Señor, y siempre que he salido, de todo ese tiempo, una tan sola vez había pasado, pero solo fue en un lugar nada más. Hoy fueron en 2 lugares y no hubo ninguna cosecha. Uno puede decir, mire, no íbamos ungidos por el Espíritu. Dios no estaba conmigo. Podemos decir esas palabras, pero la verdad que no es así. Él tiene una promesa para nosotros. Y en esa promesa nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros olvidamos esa promesa, es lógico que vamos a creer que Dios no está con uno. Y cualquiera también que no tenga el conocimiento se lo puede decir a uno también. Pero no es así. No es así. Porque Dios nunca falta sus promesas. Lo que pasa es que yo estuve en un lugar donde solamente hay huesos secos. Hoy en la predicación de la mañana hablaron de los huesos secos. Lo que está en Ezequiel, en el libro de Ezequiel. Y puse a recordarme que yo entré en ese valle. Las personas con sus audífonos, las personas durmiéndose, las personas siempre negando, las personas sin querer nada de Dios. Digo yo, cuánto amor hay en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre, que de acuerdo a ese amor tenemos vida, tenemos esa puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Pero las personas no tienen ningún conocimiento. Están siempre asombradas y ocupadas
con la ciencia, con lo que produce la ciencia. Y se nos ha olvidado realmente que hubo alguien que dio su vida por nosotros. Nosotros que andamos en la palabra de Dios, en estos caminos que son, para muchas personas, son difíciles. Pensamos que tal vez por difícil que es, que Dios nos castiga. No, no es eso. Es que tiene que formarnos a todos. Es que tiene que verse como que nosotros perdemos la batalla, pero no la hemos perdido. Nosotros seguimos adelante. Nosotros somos los que trabajamos para el Señor. ¿Podemos decir que le fallamos al Señor? Tampoco es así. Porque el Señor deja también que caminemos solos. Porque tiene que saber o darnos a conocer que tanto hemos aprendido de Él. Bueno, muchos tienen la oportunidad de ser salvos. Muchos tienen la oportunidad de ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero las personas no lo entienden porque nunca escuchan. Ahora yo les traigo un evangelio donde te habla de una iglesia sin mancha y sin arruga. Le hablé a una persona ayer y me dijo, yo me siento impura. La misma escritura te habla de eso, que el que se siente impuro, para él lo será, pero para Dios no. Y es allí donde podemos ver nosotros que nos falta conocimiento. Pablo dijo, actúo como que si nunca hubiera conseguido las cosas de Dios, pero ya las he conseguido. Todo está escrito para nuestra enseñanza, como dice la palabra. Vamos a ver el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 25, 26 y 27. Mira lo que dice. Te voy a leer primero el 26. Y el 26 dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay una manera de ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Miren lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está hablando del amor. Y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó por todos nosotros. Porque si usted sabe, nosotros somos la iglesia de Cristo. En nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces, si Él nos amó, se entregó a sí mismo. Así nosotros tenemos que entregarnos para presentarnos como una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Prosigo al 26, que ya se lo había dicho. Mas dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué se lo repito? El lavamiento por la palabra. Nosotros, si escuchamos, estamos siendo lavados
de nuestros pecados. Pero no podemos quedar ahí. No debemos quedarnos ahí. Acuérdese que a media vez usted oye la palabra, usted empieza a tener fe. Y la fe, ¿qué es lo que sucede con la fe? Nos hace que nosotros seamos bautizados. Oiga lo que dice el versículo 27. Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A través del bautismo, nosotros podemos conseguir ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia gloriosa. Oiga bien. Pero usted dice, ¿cuántos de nosotros nos hemos bautizado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos bautizado? Y seguimos en el pecado. Y no tenemos amor para los demás. Quiero enseñarte algo. Este es un versículo que en mi predicación anterior te lo mencioné. Y te lo voy a volver a mencionar porque yo quiero que sepas lo que dice en esta parte de la Escritura. En Romanos capítulo 8, versículo 3. Y no me voy a cansar de enseñártelo porque quiero que tú lo entiendas a perfección. En Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, antes, en el tiempo de Moisés, se corría la ley de Moisés, que fue dada Dios a Moisés. Y todos tenían que cumplirla, pero absolutamente nadie la podía cumplir. El único que la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo, porque lo que era imposible para la ley, o sea, imposible para los hombres, pero no para Dios. Por cuanto eras débil por la carne, o sea, por nuestros pecados, que no podemos dejar de cometerlos. Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado, como nosotros. Nosotros somos un cuerpo de pecado. Y así lo envió Dios. Porque dijo que nos había hecho a imagen y semejanza, pero no es en esta imagen, sino en la comprensión. En el conocimiento. A esa imagen fue. Y nosotros podemos ser perfectos, aunque para la gente no lo seamos, para Dios lo somos. Porque desde el momento que nosotros entendemos lo de la palabra, conocemos el bien y el mal, y sabemos cuál camino correr o tomar. Tenemos el conocimiento, la mente de Cristo. Porque dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eras débil por la carne, nosotros somos débiles, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque estamos pecando a diario. En la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, fue condenado en la carne. Fíjese bien. Cuando tú eres bautizado, te presentas
como una iglesia santa, una iglesia sin manchas y sin arruga. ¿Por qué? Porque eso no es para la carne, es para el alma. Por eso dice el Señor en Mateo, vosotros, dice, limpiaos vuestras almas, dice. Lo dice en Salmos, que limpiemos nuestras almas. Es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aquí en Romanos, nos dice que nosotros ya no tenemos alma, sino que espíritu. Porque hemos limpiado nuestra alma. Cuando nacemos en el mundo, venimos con un alma pura. Pero en el camino la llenamos, mire, de un montón de pecados. Todo lo que se aprende cuando venimos viviendo. Y nuestra alma está contaminada. Por eso nos dice que limpiemos nuestra alma. Entonces nosotros recibimos a Cristo, nos bautizamos porque ya tenemos fe. Hemos limpiado nuestra alma. Ahora ya no es alma, es espíritu. Por eso en Romanos capítulo 10, 8, versículo 16, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no dice alma, dice espíritu. Pero nosotros seguimos con el pecado. Entonces, Dios nos habla en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Oigan lo que dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice. Pero dice también, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nos quita el bautismo, no nos quita las inmundicias de la carne, pero sí nos limpia nuestra alma, lo cual pasa a ser espíritu. Por eso dice, sino como la aspiración de una buena conciencia. Miren, de una buena conciencia hacia Dios. O sea, ya estamos conscientes. Ya hemos limpiado nuestra alma. Ya hemos sido bautizados. Ya somos una iglesia sin mancha y sin arruga. Mas dice la palabra, por la resurrección de Jesucristo. Jesús fue crucificado, dio su vida, pero al tercer día resucitó. ¿Y sabes qué? Dios, Jesús, es angustiado cuando tú no eres bautizado. Vamos a verlo en Lucas. Mira lo que dice Lucas. El capítulo 12, versículo 50. Vamos desde el 49. Dice Jesús, fuego vine a echar en esta tierra. ¿Y qué quiero? Dice Jesús. Si ya se ha encendido. ¿Cuántas veces las personas nos dicen a nosotros, y sos cristiano, y sos malo, y sos sinvergüenza, y sos ladrón?
Se enciende un fuego. Sos hija de Cristo, dicen. Y está adulterando, está fornicando. Pero Romano te dice que el pecado fue condenado en la carne. Y la carne aquí tiene que morir porque ni siquiera eso podemos sacar. No nos pertenece. Y ese cuerpo tiene que ser transformado porque es el cuerpo del pecado. Pero nuestra alma fue limpia y fue santificada. Ahora ese espíritu y entrará al reino de los cielos sin pecado. Eso es lo que te dice Romanos 8:3. Que tenés esa facilidad. Pero, óigame, Jesús, cuando todavía has recibido a Cristo, cuando estás yendo a la iglesia, pero no has sido bautizado, mira lo que le pasa a Jesús. Dice en el versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. No puedes solo llegar a la iglesia y ya recibiste a Cristo y estás recibiendo palabra, pero no has sido bautizado. Muchas personas me dicen, yo ya me bauticé, desde entonces tengo a Cristo en mi corazón. De verdad, le digo yo. ¿Y usted se acuerda cuándo usted fue bautizado? No, porque estaba pequeño. Óyeme, el trato es personal. Es personal. A ti te han dicho que tus padres van a dar testimonio por ti. A ti te han dicho que en el cielo tus padres van a estar siempre pidiéndole al Señor por ti. Eso es una mentira. ¿Cómo puedes saber si tus padres han entrado al reino de los cielos a pedir cuando no es dado a ellos la intercesión? Es solamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque te están enseñando mal. A tus padres les enseñaron mal y ellos te están enseñando mal. Es por eso que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra y que oigamos esta palabra cuando alguien la ha escudriñado. Porque solo así podés aprender. Tú tienes que investigar. Por eso dice la palabra, de un bautismo tengo que ser bautizado, dice Jesús. O sea, que cuando has recibido a Cristo, ya sos parte de Jesús. Pero Él quiere presentarte ante el Padre como una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿A través de qué? Del bautismo. Es por eso que te dice aquí, en Efesios capítulo 5, versículo 27, dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora te puedes dar cuenta que todos los que hemos sido bautizados conscientemente somos una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. Está clarito. Mira, ¿qué son las cosas que tenés que evitar? ¿Qué son las que no queremos evitar? Mira lo que dice el capítulo 5 de Efesios, versículo 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo imita a Dios? ¿Cómo imitar a Dios? ¿Qué hace Dios? Es fácil saberlo. Es muy fácil saberlo. ¿Cómo? Diciendo la verdad. ¿Qué más?
ser misericordioso. ¿Y qué más? Son 3 cosas. La tercera es tenerle la fe al Señor. Decir la verdad, tener misericordia y tener justicia. Las 3 cosas. Justicia de justo. Si tú le hablas a tu amigo, a tu hermano, a quien sea, estás siendo justo porque le estás entregando las perlas de Dios. Si estás diciendo la verdad, todo lo que has leído y lo crees de verdad, no tienes pecado, estás hablando del reino de Dios. Y si eres justo, no importa que te degraden, tú siempre le vas a hablar la palabra. No vas a tomar un enojo contra esa persona porque lo estás enviando al infierno. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, oiga, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nos entregamos de esa manera, de hablarle a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestros padres, a nuestros hijos, somos un sacrificio fragante para Dios. Eso es lo que somos. Porque muchas veces nuestros padres nos desechan, muchas veces nuestros hijos nos desechan, muchas veces los amigos nos desechan. Es un sacrificio. Y dice el Señor, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No hablemos de esas cosas. ¿Por qué? Porque damos una mala imagen de Cristo para no darle acechanza al diablo, porque Él nos acecha en cada momento. Si hablamos con otro de la fornicación, a nosotros también se nos van a dar las sensaciones. Mas dice la palabra, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, imagínense, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Gracias, Señor, porque yo nunca aprendí esas malas mañas. Gracias, Señor, porque tú me escogiste y estoy sirviéndote. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Esas son las acciones de gracia. Dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo o de Dios. ¿Cuántos de aquellos que andan en la calle, amigos, vecinos, lo que sea, no se han bautizado? Te hablan de todas las cosas malas. ¿Cuántos de ellos? Ellos contaminan el cuerpo, la carne, contaminan su espíritu, su alma. Pero los que ya estamos dentro del camino y tenemos ese temor, aunque nos hagan dudar, no tenemos de qué preocuparnos. Porque estas cosas, si se evitan, créeme, que nosotros estaremos siempre mucho más limpios de que cuando lo hacemos. Mira lo que dice el versículo 6. Nadie os engañe,
con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros estamos en el camino de Dios y viene alguien y nos dice, no, mira, con una vez que lo hagan, no te vas a perder si Dios es amor. No lo hagas, porque tú eres diferente. No eres igual al que te dice eso. Porque si tú lo haces, vendrá la ira de Dios sobre ti. Tú eres una iglesia sin mancha y sin arruga cuando has sido bautizado, cuando has recibido a Cristo, cuando tenés el conocimiento que ya no te puedes perder porque sos propiedad del Señor. Es entonces que tú tienes que poner atención a lo que Dios te habla. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con ellos. Son aquellas personas que no han sido bautizadas todavía. Y de los muchos que dicen, no, si a mí ya me bautizaron. ¿Qué te pudo haber perdonado Dios si apenas no tenías palabra? Tu mente estaba en blanco. Esa es una doctrina de hombre. No es la doctrina de Dios. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Y luego después, los 3 años de lo que Dios lo envió a hacer, de su misión. ¿Nunca te lo has preguntado? Hay una parte en la Biblia que dice, cuando yo era niño, pensaba y hacía las cosas como niño, dice, y hablaba como niño. Pero ¿qué pasó cuando empezó a crecer? Empezó el conocimiento, ya no actuaba como niño. Entonces vino el Espíritu Santo y lo abordó. Es por eso que Jesús les decía a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque había inocencia. Mas dice la palabra, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. ¿Tienes el Espíritu Santo? Bondadoso, ser justo y decir la verdad. Ahora lo estás entendiendo. Mas dice la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice, porque vergonzoso es aún hablar de todos ellos que hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Mira, te voy a decir algo que dice el Señor. Me encanta cuando yo estoy predicando esos acompañamientos. Me inspira más. Y Dios te dice a ti, mira lo que te dice en este versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Todos tus amigos están muertos, que no quieren ver las cosas de Cristo. Todos los que andan con sus audífonos y no pueden oír la palabra de Dios están muertos.
son huesos secos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una iglesia sin mancha y sin arruga, mi hermano, mi hermanita. Así vas a entrar al reino de los cielos. Si eres bautizada conscientemente, ¿cuál es tu preocupación? Claro, pecamos con nuestra vista, pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestras manos, con nuestra lengua, con nuestra boca, pecamos, con nuestros pies también pecamos. Y si yo no te hubiera explicado todas estas cosas que Dios me ha dado, quiero decirte, mi hermano, mi hermana, no podrías entrar al reino de los cielos, porque tendrías manchas y arrugas. Pero nadie te ha dicho que cuando te bautizas pasaste a ser una iglesia sin manchas y sin arrugas. Cuando ya se ha cumplido eso, nuestro Señor Jesucristo ya no está angustiado por ti, porque Él quiere presentarte delante del Padre sin mancha y sin arruga. Porque los que no han sido bautizados y solo han sido ganados, los que han recibido a Cristo, estarán en el cielo, no se perderán, pero no verán a Jesús, no verán al Padre y no verán el Espíritu Santo tal como ellos son. Vivirán en un lugar tranquilos, apartados, pero no verán a nuestro Señor Jesucristo, no verán a nuestro Padre Celestial. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo. Aprovecha, porque los días son malos. Yo me encuentro mucha gente y dice, ay, yo tengo problemas, ay, problema aquí, problema allá, ay, mire este calor, mire, los días son malos. Aprovechando el tiempo, tenés salud, sal a predicar el evangelio. Háblale a otros, a tus amigos, aunque te desprecien, háblales de la palabra. Tengo un amigo que es psicólogo y me dice, yo te felicito, porque agarraste un camino diferente al mío. Un camino que vos sabés que te lleva a una salvación. Yo no, me digo, yo estoy perdido. Mira cómo él reconoce que está perdido. Yo le digo, pero aún se puede hacer algo. Aún todavía es posible. Pero él se rehúsa. Pero sé que va a llegar a Cristo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Enseñémosle, esa es la voluntad del Señor, mi hermano. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, una alabanza es maravillosa. La palabra de Dios es maravillosa. Cuando tú la oyes, tu espíritu se levanta. Sentís más fuerzas para seguir adelante. Porque el enemigo está siempre apretando para sofocarte.
y que tú digas, no, ya no quiero hacer esto no es para mí. Ya no dejes que te apriete Cristo con su Espíritu Santo. No os embriaguéis, dice, con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A mí me encanta oír a mi esposa cuando canta alabanzas. Me encanta oír a otras personas cuando cantan alabanzas. Porque allá en mis adentros digo, Dios está oyendo todo. Dios escucha nuestro cántico cuando sale de corazón. Nos escucha la palabra. Cuando interesante se pone cuando nosotros hablamos la palabra de Él. Esas son mis palabras, dice Dios. Se las he transmitido a Él, Él las está transmitiendo a otro. Pero nos encontramos con valle de huesos secos. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿qué más quiere? Esta palabra es para usted. Es para que usted viva confiado en nuestro Señor Jesucristo. Es para que usted, el día que muere, usted esté seguro que va a estar con el Señor y lo va a ver como Él es. ¿Quieres hacer oración de fe? Te invito a hacerla. Que empiece el cambio de tu vida. Que ese corazón tuyo sea para Dios, que es lo único que Él te pide. Y después de eso, obediencia. Andar en el mundo no es bueno. Es triste. Ahí huele a muerte. Hiere a muerte. Con nuestro Señor Jesucristo huele a vida eterna. Hagamos esa bendita oración para que nuestro Padre te oiga y te tome en cuenta, y nuestro Señor Jesucristo te tenga en el hueco de su mano. Vamos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Mi hermano, mi hermanita, que Dios me la bendiga y que siempre me les dé salud y gozo en el Señor.